Por ejemplo, se refiere a las emisiones monetarias, la podemos observar y su efecto con la inflación lo podemos observar en este gráfico que comprende los años 2007 a 2019. Vean cómo el aumento, el incremento de la masa monetaria siempre tiene como repercusión un aumento también de los porcentajes o niveles de inflación. Y en el cuadro de la derecha ven cómo a veces ese incremento de los niveles de inflación no se ven reflejado en la actualización o indexación de los valores de la unidad tributaria con todos los efectos perversos que esto tiene luego sobre el sistema tributario. Me gustaría llamarles la atención, por ejemplo, los años 2018-2019. Vean cómo en el 2019, 2018 se reporta una inflación cercana al 600 y pico mil por ciento, 65.000%. Y la unidad tributaria, sin embargo, tiene una variación muy inferior, pero más graves aún en el año 2019, con variaciones de 19.000% de inflación y 194% de indexación de la unidad tributaria. Cuando llevamos a la práctica, ¿qué consecuencias trae esta devaluación de la moneda y también la pérdida o la pérdida del valor del dinero por la inflación? Les traigo este ejemplo. Esto es una empresa que en octubre de 2014 pagó indebidamente impuestos por 1.408 millones de bolívares. Esta era una empresa dedicada al sector de hidrocarburos. Eso al tipo de cambio oficial que le era aplicable por el convenio cambiario 9 equivalía a 223 millones de dólares. En el 2015 se pide un reintegro al CENIAT que niegan. Se va a un contencioso tributario, el tribunal lo declara con lugar en primera instancia, el fisco apela. En el 2018 la reconversión le quita ceros a la moneda. Esos 1.400 millones de bolívares se convierten en 1.400.000 bolívares. Y en el 2020, que es la última fecha de nuestro cálculo, esos 223 millones de dólares se convierten en 190.000 bolívares y ellos son apenas 7,11 dólares. Entonces, fíjense cómo esto es un ejemplo de la distorsión que crea un mal manejo del régimen cambiario y monetario en el país, donde efectivamente esa emisión indiscriminada de dinero por parte del ente emisor genera una inflación que luego procura controlarse anclando los tipos de cambio o la paridad cambiaria del bolívar respecto al dólar perdón, principalmente, y esto trae como consecuencia estos cuadros que estamos viendo. Esto mismo ocurre o se repercute respecto al salario de los trabajadores, las deudas tributarias, las acreencias tributarias, etcétera. El doctor Pedro Palma llama esto un tsunami cambiario de precios que resta bienestar y aumenta la desigualdad social. Yo me tomé la libertad del gráfico que él tiene en su libro, lo llevo a ese tsunami que quien lo está surfeando, pues es quien mejor ventaja puede sacar de todo ello, y quienes aparecen ahogándose en la base de la ola, pues es quien efectivamente no puede protegerse contra la inflación o la devaluación. Nos volvemos a preguntar entonces si según la Constitución el régimen cambiario es más bien un régimen, un instrumento de equilibrio, fiscal de equilibrio. ¿Por qué causa esos desequilibrios que violan principios del sistema económico? Recordemos que tanto el régimen cambiario como el régimen monetario eh, forman parte del sistema socioeconómico venezolano, y ese sistema está regulado, regido por principios constitucionales de ese sistema económico como la eficiencia, la libre competitividad, la productividad, la sustentabilidad, el procurar añadir valor y empleo en el país, la seguridad jurídica, la solidez, el dinamismo, la permanencia, la soberanía económica, la solidaridad, la equidad del crecimiento y la equidad. Sí, perfecto. Vemos cómo estos desequilibrios que hemos visto en las láminas anteriores, pues no pueden estar más en contra de todos estos principios constitucionales del sistema socioeconómico venezolano. Estos principios lo que buscan es resguardar principalmente el fin esencial del Estado venezolano, el Estado social de derecho y de justicia venezolano,
previsto en la Constitución de defender y respetar a la persona en justicia y paz, es decir, garantizar que los ciudadanos podamos desarrollar nuestra personalidad, pero sobre todo esto implica la necesidad de poder consumir los bienes esenciales para nuestro bienestar. Y nada más atenta en contra de ese bienestar que implica necesariamente consumos de bienes y servicios, precisamente que esos desequilibrios que atentan contra la estabilidad de precios a lo interno y contra la paridad cambiaria del bolívar a lo externo. En nuestro análisis, tanto histórico de lo que ha sido la evolución del régimen cambiario y monetario en el país, nos damos cuenta que esas distorsiones económicas que derivan del régimen cambiario y monetario obedecen, sobre todo en el cambiario, obedecen a una confusión institucional entre lo que son las operaciones de cambio de la libre convertibilidad y las operaciones cambiarias, y eso implica un régimen totalmente distinto, como lo veremos seguidamente. Las operaciones de cambio de bolívares por dólar propias de las operaciones de libre convertibilidad son operaciones del régimen monetario, mientras que las operaciones cambiarias, donde se hacen operaciones de cambio por contrato, son operaciones propiamente del régimen cambiario, y vamos a ver seguidamente cómo ellas tienen un distinto nivel de intensidad de regulación en la ley que regula la materia, como es la ley del Banco Central de Venezuela. Esa confusión institucional que la vamos a ver reflejada más adelante en el convenio cambiario número 1, actualmente en vigencia, lleva a aplicar ilegalmente restricciones que solo aplican respecto a las operaciones de cambio implícitas en las operaciones de libre convertibilidad del régimen monetario, a las operaciones cambiarias del régimen cambiario entre particulares. Y ello conlleva a un uso inconstitucional de un instrumento fiscal de equilibrio que es propio del régimen cambiario, y eso lo convierte en un instrumento fiscal de distribución sin participación democrática. Y aquí nos queremos tratar de explicar un poco. Hace poco una empresa de 80 años en el país nos consulta, o mejor dicho, exponía cómo es una empresa que produce bienes de consumo masivo, tiene la necesidad de comprar sus materias primas en dólares y luego tiene la necesidad de vender a supermercados y abastos en bolívares porque así lo exige el mercado. Sin embargo, cobra a los 30 y 60 días. Por supuesto que en los diferenciales cambiarios que hoy día se están dando, y veremos que ellos resultan o son consecuencia más bien precisamente de esta confusión institucional, como lo veremos más adelante, ha venido padeciendo de una descapitalización importante. Fíjense cómo eso es precisamente lo que tratamos de decir en este punto 3. El uso inconstitucional de un instrumento fiscal de equilibrio del régimen cambiario, como es el poder restringir o regular las operaciones cambiarias, funciona entonces o convierte el régimen cambiario como un instrumento de distribución. Porque entonces ocurre que el patrimonio de una empresa va a ser trasladado ilegalmente, sin una base legal, a los consumidores de los bienes, en este caso de consumo masivo, que adquieren sus productos bajo este esquema que acabamos de determinar. Perdón. Esa confusión que acabamos de exponer ocurre pese a una clara distinción legal en la ley del Banco Central de Venezuela, que existe desde el año 1974, como ya vamos a ver, entre lo que son operaciones de cambio propias de la libre convertibilidad del bolívar y la libertad cambiaria u operaciones del régimen cambiario. Es decir, hay operaciones de cambio cambiarias del régimen monetario, y hay en esa ley regulada operaciones cambiarias que son propias del régimen cambiario y son absolutamente distintas. En este sentido, por libre convertibilidad, en la ley del 74 establecía que es el cambio del bolívar por divisas
que hace el Banco Central de Venezuela por esos bolívares que emite. Y lo hace pagando esos bolívares con divisas depositadas por el banco en el exterior. Eso así lo regulaba el artículo 121 de la Ley del Banco Central de Venezuela del año 74. Luego, esa misma ley en el 124 preveía que convenios cambiarios podrían limitar o restringir esa libre convertibilidad por causas de estabilidad, continuidad de pagos internacionales o contrarrestar movimientos inconvenientes de capital. Pero fíjense que esa limitación o restricción que implica el no poder hacer las operaciones o limitarlas en cuanto a su precio, solamente estaban dadas en cuanto a esas operaciones de canje de bolívares emitidos por el Banco Central de Venezuela por divisas que tiene depositadas en el exterior. No abarca las operaciones entre privados, las operaciones cambiarias entre privados, que como veremos están reguladas en una norma distinta en la vigente ley del Banco Central de Venezuela. Un antecedente legislativo anterior de la convertibilidad que vale la pena resaltar es la ley del Banco Central de Venezuela del año 39, en su artículo 56, preveía que los billetes del Banco Central de Venezuela se convertirían al portador y a la vista y se pagarían en moneda legal venezolana en oro, que ya tenía implícito su respaldo, con barras de oro, que también implicaba un respaldo, o con letras o giros sobre fondos del Banco Central de Venezuela en el exterior. Esto revela muy claramente cómo esas operaciones de cambio a las que nos estamos refiriendo y que son propias de la convertibilidad del bolívar, son operaciones que a quien obligan es al ente emisor, al Banco Central de Venezuela, por los bolívares que emite con o contra o a favor de la persona que tiene los bolívares emitidos. De manera que es clara la diferencia entre operaciones de cambio por libre convertibilidad versus las operaciones de la libertad de cambio o de la posibilidad de los privados de poder realizar operaciones cambiarias. Y así lo reconoció la sentencia de la Sala Constitucional del TCJ del 17-8-2004, un caso de nulidad de la ley del Banco Central de Venezuela, y estableció que restricción, para distinguir entre la restricción y la regulación, dijo que restringir la libre convertibilidad es limitar o restringir la conversión de bolívares por divisas por el Banco Central de Venezuela, que es propio del régimen monetario. Régimen monetario que constitucionalmente es competencia exclusiva del BCB. Mientras que contrario a ella, creo que hay alguien rayando la lámina por error, mientras que contrario a ella, el regular el mercado cambiario es regular la negociación o comercio de divisas o su circulación que son propias del régimen cambiario. Así la sentencia de la Sala Constitucional refuerza esa distinción que hace la ley del Banco Central de Venezuela respecto de lo que son operaciones de cambio de bolívares por divisas propias de la libre convertibilidad, de la regulación del mercado cambiario propio del régimen cambiario. Si queremos diferenciar entre ambos tipos de operaciones, vemos que las operaciones de libre convertibilidad son propias del régimen monetario y las partes que intervienen son por una parte el Banco Central de Venezuela y por otra el tenedor de los bolívares en una operación de canje. Y esas son las que se pueden restringir o limitar. Mientras que contrario a ella, o en oposición a ella, las operaciones de cambio de bolívares por dólares o por divisas propias del régimen cambiario son aquellas que se dan por contratos de cambio entre particulares y ellas solo pueden ser reguladas mediante requisitos, procedimientos o condiciones. Así lo estableció esta sentencia también, además de la regulación muy clara del Banco Central de Venezuela al respecto. Y en ese sentido es interesante determinar cómo la sentencia del 8 de agosto del 90 de la Sala Político Administrativa de la Corte Suprema, en el caso de Banco Caracas, determinó que un contrato de cambio
es el acto objetivo de comercio, según el artículo 2, numeral 14 del Código de Comercio, de compraventa de divisas y es un contrato mercantil regulado por el derecho privado. Es decir, fíjense cómo la jurisprudencia efectivamente reconoce la existencia de estas operaciones cambiarias que se dan entre particulares, reguladas por el derecho privado, y ello demuestra o respalda la tesis de que son operaciones absolutamente distintas a las operaciones de cambio de bolívares por divisas propias de la libre convertibilidad, que resultan de derecho público, donde no se dan por contrato, sino en virtud de la propia emisión que hace el Banco Central de Venezuela de bolívares. Ahora veamos algunos ejemplos de esa confusión institucional de que venimos hablando. Fíjense entonces cómo la libre convertibilidad a lo que refiere es a la obligación del BCB de canjear los bolívares que yo tengo como tenedor por divisas que el banco tenga depositados en el exterior, contrario a lo que sería una operación cambiaria. Pero fíjense entonces algunas normas del convenio cambiario número 1 que nos reflejan esa confusión institucional sobre lo que es la libre convertibilidad. El considerando 1 nos dice que esas normas obedecen a un programa de recuperación económica del poder adquisitivo, perdón, para estabilizar la economía y obliga a revisar la normativa cambiaria que estaba vigente en el país para alcanzar esas metas, que recuerden que era el convenio cambiario número 1 del año 2003. El artículo 1 del convenio cambiario 1 establece que su objeto es establecer la libre convertibilidad. La libre convertibilidad no se puede establecer por un convenio cambiario. Es una obligación constitucional del Banco Central de Venezuela por la emisión, y es luego regulada por la propia ley del Banco Central de Venezuela. De manera que parece poco claro cómo el artículo 1 del convenio pretende que sea ese convenio el que establezca la libre convertibilidad. Miren cómo el literal A del mismo artículo dice entonces que otro de los objetivos es centralizar en el Banco Central de Venezuela la compra y venta de divisas del sector público y de las exportaciones privadas. Nada más contrario, fíjense cómo aquí lo que se pretende entonces, a través del convenio cambiario número 1, según lo que dice el considerando, no es restablecer la libre convertibilidad, sino restablecer la libertad cambiaria, que son dos cosas totalmente distintas. Luego el artículo 2 dice que para estabilidad económica e inversión restablece la libre convertibilidad y cesan las restricciones de las operaciones cambiarias. Pero fíjense que esa libre convertibilidad, que a lo que refiere es que yo pueda ir al Banco Central de Venezuela y reclamar el canje de bolívares por dólar, nada tiene que ver con lo que este convenio está regulando. Y eso nos muestra la confusión institucional entre lo que son la libre convertibilidad y la libertad cambiaria, que implica la posibilidad de realizar operaciones cambiarias entre particulares. La confusión lleva ilegalmente a aplicar entonces restricciones propias del régimen monetario, que recuerden ustedes, como decíamos hace unos momentos, es la posibilidad que tiene el propio Banco Central de Venezuela, a través de convenios cambiarios, de decir, por circunstancias extraordinarias, no voy a canjear los bolívares que emito con las reservas internacionales. Y eso nada tiene que ver con operaciones cambiarias entre particulares, porque de acuerdo a la legislación, a la ley del Banco Central de Venezuela, las divisas en tenencias del sector privado no conforman reservas internacionales del BCB. Vemos entonces cómo la confusión, según decimos acá, perdón, lleva a aplicar esas restricciones del régimen monetario de operaciones cambiarias de libre convertibilidad a las operaciones del régimen cambiario que son realizadas entre particulares con las divisas que les pertenecen. Los considerandos del convenio cambiario del 2001, y esto demuestra mucho la confusión, dicen que esa normativa se motivaba a la disminución de oferta y demanda extraordinaria de divisas, que afectó las reservas internacionales, el tipo de cambio normal, el desenvolvimiento económico y cumplimiento de los compromisos internacionales de la República, y que por ello debían adoptar medidas para estabilizar la moneda
asegurar la continuidad de pagos internacionales y contrarrestar los movimientos inconvenientes de capital. Pero fíjense cómo todas estas razones que apuntaban era limitar las operaciones cambiarias de la libre convertibilidad contra las divisas de Reserva Internacional del Banco Central de Venezuela, luego abarcó a todas las operaciones cambiarias en el país, aún las privadas, dándose el caso que no podíamos nosotros, entre particulares, pactar operaciones de compraventa de divisas por montos superiores a los 10.000 bolívares, a los 10.000 dólares, si mal no recuerdo. De tal manera que fíjense cómo esa confusión que anteriormente vimos en la lámina anterior, valga la redundancia, lleva precisamente a pretender o a implementar restricciones y limitaciones que son propias o que solo pueden ser aplicadas a las operaciones cambiarias del régimen monetario de libre convertibilidad, a las operaciones del régimen cambiario de operaciones entre particulares. Otro ejemplo de la confusión está en el convenio cambiario del 2018. Dice que salvo excepciones, se centraliza la compraventa de divisas por exportaciones privadas. Si me está restableciendo la libertad cambiaria, ¿cómo puede entonces por un convenio cambiario centralizarse las divisas del sector exportador a través de una norma de rango sublegal? Y aquí esto nos trae a la memoria lo que ocurrió en la ley del Banco Central de Venezuela en el artículo 125, que para poder centralizar en el BCB las divisas de PDVSA producto de sus exportaciones, perdón, hubo que reformar la ley del Banco Central de Venezuela e incorporar una norma en el 125 que obligaba a esa venta centralizada, perdón, de divisas al Banco Central por parte de PDVSA. De tal manera que fíjense cómo esta confusión lleva a implementar medidas extraordinarias aplicables solo a las operaciones de libre convertibilidad, a las operaciones de régimen cambiario por divisas entre particulares. A modo de conclusión de la ponencia, es precisamente esta la idea central que queremos llevar. Hoy día, por ejemplo, además de este régimen ilegal, en nuestro criterio del régimen cambiario respecto a los exportadores o a los operadores turísticos, que pretende limitar su libertad cambiaria y les obliga a vender parte de sus divisas al BCB. Se da también en el caso, por ejemplo, hoy día donde se pretende establecer un tipo de cambio supuestamente oficial, cuando no es eso lo que prevé el convenio cambiario número 1. Todos estas deformaciones del régimen cambiario provienen es de esa confusión institucional entre las nociones de libre convertibilidad y libertad cambiaria a que nos acabamos de referir y traen como consecuencia todas estas distorsiones económicas graves en la economía que hemos descrito anteriormente. Con esto concluye la ponencia. Me disculpo si tomé más del tiempo requerido, Ramón. ¿Escucha? ¿Me escucha? Perfecto, sí. Muchísimas gracias, Iván. De verdad que excelente la disertación y pues muy ilustrativa. Iván, no sé cómo estás de tiempo, si quieres que te hagamos las preguntas de nuestros participantes de una vez o las hacemos al final. Tú me dices, Iván, depende de tu tiempo. Como el moderador establezca. Bueno, me gustaría que nos acompañaras un poco porque ya tenemos en la sala a nuestro segundo ponente y pues un poco podamos hacer una lluvia de ideas aquí y la discutamos al final. ¿Te parece? Perfecto. Bueno, de verdad, muchísimas gracias. Extraordinaria tu disertación y creo pues que es una realidad. Ojalá que la Levanta la gente mano. que está en el gobierno pueda escucharnos. Déjame silenciar acá.
la gente que está en el gobierno pueda escucharnos y pueda pues, permitir hacer los cambios que de alguna manera ya tú nos estás advirtiendo. Nuestro segundo ponente, por favor, el abogado Juan Andrés Miralle, ya yo hice una reseña de su currículum, hice una semblanza, pero lamentablemente en el momento que hicimos la presentación, Juan no podía entrar, tenía problemas técnicos para para poder entrar a la sala. Entonces, me voy a permitir nuevamente hacer un breve resumen. Nuestro segundo ponente es el abogado Juan Andrés Miralles. Juan Andrés, es un honor presentarlo porque Juan Andrés es un destacadísimo abogado, especialista en esta área. Es egresado de la Universidad Católica, tiene una maestría, un MBA en el IESA, es asociado de la prestigiosa firma de abogados Torres Plage Araujo. Además, no es solo un estudioso, es un pragmático especialista, es autor de un libro que está ahorita cotizándose muy bien sobre la jurisprudencia de obligaciones en moneda extranjera. Es una recopilación de las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia desde el año 2000 hasta el 2024. Un trabajo muy denso, pero muy completo. Eh, Además de ser un destacado tratadista patrio, Juan Andrés nos ha representado en varios foros nacionales e internacionales, eh, haciendo análisis críticos y profundos sobre esta área. En el área profesional se dedica a el derecho administrativo, regulatorio, mercantil y corporativo. Su práctica se centra en asesorar compañías, inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, en contratación administrativa y comercial. Démosle una bienvenida a nuestro ponente de lujo, el abogado Juan Andrés Miralles Quintero, quien nos va a hacer una referencia sobre un tema tan especializado como es la jurisprudencia en materia de obligaciones monetarias. Y pues vamos a tratar de resumir su libro en 30 minutos, Juan Andrés. Yo sé que es un trabajo de 24 años, pero yo sé que tú puedes. Juan Andrés, los micrófonos son tuyos. Bienvenidos al Estado Bolívar, al Colegio de Abogados y bueno, al final vamos a hacer las preguntas que cada quien pueda presentarle a nuestro ponente. Adelante, Juan Andrés. Bueno, hola, no sé si me escuchan bien, solo para confirmar. Sí, te escuchamos muy bien. Yo te escucho bien. No sé si nuestro panelista, nuestro público te escucha bien. Yo creo que sí. Sí, todos me Ok, dicen que sí. Adelante, Juan Andrés. bueno, lo primero que quiero decir es pedir disculpas por la demora. No me van a creer lo que me pasó si les digo, pero bueno, básicamente mi computadora decidió dejar de funcionar 30 segundos antes del foro pero nada, se resolvió. Lo segundo que quiero decir es agradecer al Colegio de Abogados del Estado Bolívar, en especial a su coordinación académica y al doctor Ramón Sosa por la gentil invitación a participar hoy en este foro. Em, y bueno, como el título lo indica, yo vengo a hablarles un poco sobre cuáles son o cuáles han sido algunos de los criterios del Tribunal Supremo de Justicia en materia de obligaciones en moneda extranjera. Antes de entrar en materia, quiero hacer dos aclaratorias. La primera es que obviamente no pretendo abordar todas las sentencias que ha dictado el Tribunal Supremo de Justicia en esta materia, porque si no estaríamos mucho tiempo aquí, sino que simplemente voy a tocar o hacer referencia a algunos criterios que se han dictado en la materia, sobre todo algunos que están relacionados con distintos ejes temáticos que
más adelante vamos a ver. Lo segundo que quiero, o la segunda aclaratoria que quiero hacer es que los criterios de los cuales voy a hablar hoy son en su mayoría criterios que ha adoptado la Sala Constitucional, la Sala de Casación Civil y la Sala de Casación Social, y por lo tanto se refieren a obligaciones que son de naturaleza, bien sea mercantil, civil o laboral. Entonces, nada, para comenzar, esta es un poco la agenda que les tengo pautada para el día de hoy. Primero voy a hacer una breve introducción al tema. En segundo lugar, voy a hablar un poco sobre o a exponer algunos de los criterios del Tribunal Supremo de Justicia en cuanto al uso de la moneda extranjera como moneda de cuenta o moneda de pago de obligaciones civiles, mercantiles o laborales. En tercer lugar, voy a hablar sobre algunos criterios en cuanto a la tasa de cambio aplicable para el pago de este tipo de obligaciones. En cuarto lugar, tocar algunos criterios en cuanto a si es o no legal pactar obligaciones en moneda extranjera. Les adelanto la conclusión, sí lo es, salvo en algunos casos muy especiales. En quinto lugar, voy a abordar los criterios del Tribunal Supremo de Justicia en cuanto a la estimación de demandas en moneda extranjera y la prueba de obligaciones en moneda extranjera. Esto puede ser de interés para aquellos miembros de la audiencia que sean litigantes. En sexto lugar, tocar un poco los criterios en cuanto a la indexación judicial o corrección monetaria de obligaciones en moneda extranjera. Y finalmente, brindaré unas breves conclusiones. Entonces, comenzando un poco con el tema y para introducirlo, creo que es conveniente recordar que en Venezuela, como todos aquí bien saben, el bolívar es la moneda de curso legal del país y por lo tanto tiene poder liberatorio sin limitación alguna de cualquier obligación, sea pública o privada, en el territorio venezolano, sin perjuicio obviamente de disposiciones especiales y del derecho de estipular modos especiales de pago, que es básicamente lo que establece el artículo 116 del decreto ley del Banco Central de Venezuela. En este sentido, el poder liberatorio del bolívar tiene dos excepciones. Por un lado, la ley, que puede prever el carácter liberatorio de la divisa, y por el otro lado, la autonomía resolutiva de las partes, porque básicamente se le permite a los particulares pactar la divisa como medio de pago. Por eso, o por esta razón, es que se dice que en Venezuela la moneda no es de curso forzoso, incluso por la misma existencia del famoso artículo 128 del decreto ley del Banco Central de Venezuela, que es como la norma principal en materia de obligaciones en moneda extranjera. ¿Qué establece este artículo 128 del decreto ley del Banco Central de Venezuela? Básicamente que los pagos estipulados en monedas extranjeras se cancelan, salvo convención en contrario o salvo pacto en contrario, con la entrega de lo equivalente en moneda de curso legal calculado al tipo de cambio corriente para la fecha y lugar del pago. Este artículo nos dice varias cosas. Lo primero es que es legal pactar obligaciones en moneda extranjera en Venezuela. Es perfectamente legal. Lo segundo es que las partes lo pueden hacer de dos formas, bien sea utilizando la divisa como moneda de cuenta o moneda de referencia, que es una forma o es un remedio muy común para hacer frente a los efectos de la depreciación monetaria. Y la otra forma en la que la pueden hacer es utilizando la divisa como moneda de pago. En el primer caso, si se utiliza la moneda extranjera como moneda de cuenta, el deudor se libera o bien sea entregando la moneda extranjera o entregando el equivalente en moneda de curso legal. Y en el segundo caso, es decir, si se pactó la divisa como moneda de pago, el deudor únicamente puede liberarse entregando la divisa, porque esa fue la moneda que se pactó como moneda de pago. Ahora, hasta aquí yo creo que está muy claro todo, pero ¿qué fue lo que pasó en Venezuela? ¿O por qué este tema ha generado tanta controversia y tantas dudas?
Como ustedes muy bien recuerdan, en el año 2003 en Venezuela, y como muy bien señaló el doctor López Ruiz en su excelente presentación, en el año 2003 se dictó en Venezuela un control de cambio que estuvo vigente por mucho tiempo y que se ejerció de forma muy severa. A raíz de ese control de cambio, el Tribunal Supremo de Justicia fue progresivamente adoptando y reiterando una serie de criterios en los cuales modificó de alguna manera el cumplimiento de las obligaciones que se habían pactado en moneda extranjera en Venezuela. Sin embargo, pero esto lo veremos ahorita en un momento. Lo que quiero rescatar aquí y reiterar es que actualmente, tanto el decreto ley del Banco Central de Venezuela, vigente en su artículo 128, como el convenio cambiario número 1 que se dictó en el año 2018, particularmente en su artículo 8, reconocen la contratación en divisas, es decir, la posibilidad de celebrar contratos pactando a la divisa, bien sea como moneda de cuenta o moneda de pago de obligaciones en Venezuela. Ahora bien, ya entrando un poquito más en la materia y en los criterios, vamos a comenzar por ver los criterios del Tribunal Supremo de Justicia en cuanto al uso de la moneda extranjera como moneda de cuenta o moneda de pago de obligaciones civiles y mercantiles. Lo primero o la primera sentencia y el primer caso al cual necesariamente tenemos que hacer referencia es el caso de Motorvenca o Motores Venezolanos C.A. Este es uno de los pocos casos que durante la presentación me voy a referir a los hechos simplemente porque me parece relevante y para que se entienda un poco por dónde vino el caso. Básicamente, Motorvenca le solicitó un préstamo al Banco de Venezuela, un préstamo en dólares. El Banco de Venezuela y Motorvenca pactaron como moneda de pago de ese préstamo el dólar de los Estados Unidos de América. Durante un tiempo todo iba bien hasta que Motores Venezolanos, Motorvenca, pretendió liberarse del préstamo utilizando la moneda de curso legal, es decir, bolívares. Las partes, bueno, básicamente Motorvenca demandó al Banco de Venezuela porque no le estaba aceptando los bolívares y el caso llegó a la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia y en el año 2009 se dicta esta primera sentencia en donde la Sala de Casación Civil adoptó un criterio bastante sano, digamos, para la época, según el cual el deudor debía cumplir su obligación de moneda extranjera porque las partes habían convenido expresamente dicha moneda como moneda de pago de la obligación, en atención a lo establecido en ese momento por el artículo 115 del Decreto Ley del Banco Central de Venezuela, que hoy en día es el artículo 128. Ante esta decisión, Motorvenca ejerció el recurso de revisión constitucional ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y la Sala Constitucional dictó una famosa sentencia, la sentencia 1641, en noviembre del año 2011, mediante la cual básicamente modificó el criterio que había adoptado la Sala de Casación Civil y estableció que el régimen cambiario en Venezuela modificó el cumplimiento de obligaciones en moneda extranjera, particularmente aquellas obligaciones en donde se haya pactado la divisa como moneda de pago de la obligación. Básicamente lo que la sala sostuvo es que en virtud de las restricciones cambiarias, en todas las obligaciones en donde se había pactado la divisa como moneda de pago, o lo que comúnmente se llama una cláusula de pago efectivo en moneda extranjera, en todas esas obligaciones, la misma obligación se transformaba en una obligación con cláusula de valor en moneda extranjera, es decir, en donde la divisa no funcionaría ya como moneda de pago, sino como moneda de cuenta. Y en consecuencia, el deudor siempre puede liberarse entregando el equivalente en moneda de curso legal, es decir, en bolívares. A raíz de esta sentencia, básicamente la gran mayoría de las salas del Tribunal Supremo de Justicia, particularmente la Sala de Casación Civil y la Sala de Casación Social,
empezaron a reiterar este criterio en numerosas sentencias y durante muchos años, hasta el punto de que se volvió, digamos, el criterio general del Tribunal Supremo de Justicia en esta materia. Sin embargo, uno investigando a veces puede conseguir, sobre todo sentencias quizás del 2015 en adelante, sentencias en donde se apartaban un poquito de este criterio o establecían algunos temas o puntos nuevos o interesantes. Por ejemplo, en esta sentencia del caso Bancoex contra Sural del año 2016, básicamente la Sala de Casación Civil dijo que en toda obligación en donde se haya establecido de manera exclusiva y excluyente que el pago de esto se realizará en moneda extranjera, así deberá hacerse, incluso más aún cuando si el pacto fue antes de la entrada en vigor del control de cambio. Es decir, en algunas sentencias se puede notar la diferenciación entre si la obligación se pactó antes de la entrada en vigencia o en vigor del control de cambio o con posterioridad al control de cambio. En estos casos, si fue antes, el deudor tenía o tiene que cumplir su obligación eh, pagando o entregando la divisa que se pactó como moneda de pago. Pero si la obligación se había pactado con posterioridad al control de cambio, entonces el deudor puede liberarse en bolívares. Es un poco lo que decía también, o lo que se estableció en la sentencia número 831 del año 2017, caso José Gregorio Medina Colombani contra Médicos Unidos Los Javillos, sea. Incluso en algunos casos la Sala de Casación Civil aborda este tema y agrega un hecho, digamos, adicional es el tema de la imposibilidad de pago. Es decir, el deudor puede liberarse en moneda extranjera, en moneda de curso legal, disculpen, siempre y cuando sea imposible para él realizar el pago en moneda extranjera en virtud de las restricciones cambiarias. Esa es la sentencia número 299 del año 2018, caso Javier Darío Linares Pinzón contra Seguros Caracas de Liberty Mutual. Ahora, ¿qué pasó en Venezuela? Luego del 2018, como todos saben, se dictó o entró, sí, bueno, se dictó un convenio cambiario número 1, en cuyo artículo 8 se reguló el tema de la contratación en divisas. Adicionalmente a ello, se dictó un decreto constituyente que derogó, entre comillas, la ley del régimen cambiario y sus ilícitos, y a raíz de estos hechos, los criterios de la Sala de Casación Civil en esta materia empezaron a cambiar y a ajustarse más a lo establecido en el artículo 128 del Decreto Ley del Banco Central de Venezuela. Es decir, que si las partes habían pactado como moneda de pago la divisa, entonces el deudor debe liberarse de su obligación entregando la divisa. Y si las partes pactaron como moneda de cuenta a la divisa, entonces el deudor tiene o ocurre una obligación alternativa. Es decir, el deudor tiene dos alternativas para liberarse de la obligación. Bien sea entrega la divisa o entrega el equivalente en moneda de curso legal, que como todos sabemos en Venezuela es el bolívar. Esto fue un poco, estos criterios este criterio ha sido muy reiterado durante los últimos años. Es decir, incluso uno puede conseguir sentencias del 2021, el 2022 también, relativamente recientes. En materia de letra de cambio, también, como todos sabemos, se ha establecido, digamos, que en principio el obligado puede pagar la letra de cambio en moneda de curso legal, pero el librador puede estipular expresamente que el pago deberá realizarse en moneda extranjera mediante la llamada cláusula de pago efectivo en moneda extranjera, que esto va o es cónsono con lo que establece el artículo 443 del Código de Comercio en materia de letra de cambio, que incluso también es aplicable en materia de pagarés. En materia de honorarios profesionales para los abogados que ejercen la profesión, se ha sostenido que en estos casos también, si la intención de las partes o del abogado es que se le paguen sus honorarios en moneda extranjera exclusivamente,
Las partes lo deben pactar expresamente y por escrito para que sean cumplidas los honorarios en dicha moneda. Y esta última sentencia es interesante, la quiero comentar, que habla de la precisión del tipo de moneda a utilizar para el cobro de una letra de cambio. Esta es una sentencia relativamente reciente, es de este año, es de mayo de este año. Esto es un caso curioso porque básicamente este es otro de los pocos casos sobre los cuales voy a hablar de los hechos, pero básicamente en este caso las partes habían pactado, o se habían suscrito una letra de cambio en moneda extranjera por la cantidad de $20.000 de los Estados Unidos de América en principio, pero el problema que hubo aquí es que en la letra de cambio se escribió $20.000 sin especificar si eran de los Estados Unidos de América en letras, pero en el paréntesis se estableció el- las siglas USD 20.000. El caso, bueno, llegó a los tribunales, básicamente, pasó por primera instancia, luego los superiores y llegó hasta la sala de casación civil. En primera instancia, en los superiores, básicamente, los tribunales dijeron que no se había precisado bien el tipo de moneda a utilizar para el cobro de la letra de cambio. Sin embargo, cuando el caso llega a la sala de casación civil, la sala básicamente lo que dice es que, mira, no, aquí sí se precisó, o sea, independientemente de que no lo diga en letras, se utilizó las siglas o la abreviatura USD y el símbolo del dólar, que como todo el mundo sabe, eso se refiere al dólar de los Estados Unidos de América y lo interesante de esta sentencia es que la sala expresamente reconoce en el propio texto de la sentencia que la mayor parte de las negociaciones privadas en Venezuela se tasan en moneda extranjera y específicamente en el dólar de los Estados Unidos de América. Entonces, bueno, esto es una sentencia que vale la pena comentar porque yo creo que también refleja y evidencia la importancia de establecer cláusulas que sean lo suficientemente precisas y claras en cuanto a la intención de las partes. Por ejemplo, si las partes realmente quieren que la obligación se cumpla exclusivamente en moneda extranjera, no solo tienes que precisar eso, sino también precisar el tipo de moneda o la unidad monetaria que se pretende entregar o con la cual se pretende liberar el deudor de la obligación. En materia laboral, sobre este mismo eje temático del uso de la moneda extranjera como moneda de cuenta y o moneda de pago de la obligación, se establece o básicamente los criterios no han sido tan uniformes en esta materia en cuanto al uso de la moneda extranjera. eh, Uno, incluso luego de la entrada en vigor del convenio cambiario número 1. Por ejemplo, uno puede encontrar sentencias en donde se estableció que debido al régimen legal y cambiario imperante en el país, el pago de obligaciones laborales acordadas en moneda extranjera debe realizarse en moneda de curso legal, bolívares, al tipo de cambio corriente en el lugar y fecha de pago. Esto es un criterio bastante reiterado de la Sala de Casación Social. Hay sentencias incluso relativamente recientes del 2021 y 2022, como les señalo ahí. Pero al mismo tiempo uno puede encontrar sentencias en donde se ha dicho que las partes sí pueden pactar obligaciones en moneda extranjera y el deudor se puede liberar de la obligación con la entrega o debe liberarse de la obligación con la entrega de la moneda extranjera siempre y cuando exista una convención especial suscrita por ambas partes, entendida esta como un contrato, una cláusula o un acuerdo. Más adelante, esto incluso es un criterio relativamente reciente. En una sentencia de mayo también de este año se reiteró este criterio y en algunos casos, más adelante lo voy a explicar, no necesariamente tiene que haber un acuerdo, según porque existen sentencias de la sala que han cambiado un poquito este criterio e incluso hay otras formas en las que se puede probar que la obligación se pactó en divisas. En cuanto a los criterios del Tribunal Supremo de Justicia acerca de la tasa de cambio aplicable para el pago de obligaciones de moneda extranjera, realmente el,
Artículo 128, básicamente lo que establece es que cuando el pago sea en el equivalente moneda de curso legal, debe ser calculado a la tasa corriente en el lugar de la fecha del pago. Hay quienes se preguntan a qué se refiere la tasa corriente, pero sin ánimo de entrar en debates, les puedo afirmar que lo que ha establecido el Tribunal Supremo de Justicia en sus distintas salas es que dicha tasa corriente se corresponde con el tipo de cambio fijado por el Banco Central de Venezuela para el momento del pago. Esto es un criterio básicamente uniforme. Y sobre esto, en realidad no hay dudas en cuanto en las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia. Sin embargo, me gustaría señalar algunos momentos que la sala distingue o que el Tribunal Supremo de Justicia ha distinguido para el pago o en cuanto a la tasa de cambio aplicable. Por ejemplo, se ha dicho que tiene que ser la tasa de cambio vigente para el momento del pago y no para el momento de la celebración del contrato. Eso se estableció en el caso de Motorbenca. En otros casos se ha dicho que es la tasa de cambio vigente para la fecha del pago y no para la fecha de la interposición de la demanda. Tampoco para la fecha de publicación del fallo. Esto obviamente porque de esta manera se protege, digamos, al acreedor, ¿no? En otros casos también se ha dicho que es a la tasa de cambio oficial, no para el momento de celebración de la obligación, sino para, como hemos dicho, el momento del pago. En materia laboral, se ha dicho que es para el tipo de cambio corriente a la fecha del pago efectivo y no aquel vigente al momento en que haya culminado la relación de trabajo laboral. Y esta sentencia es interesante, el caso Rafael Di Napoli, Petrillo contra Transcarga International Airways. Esto es un caso laboral también y en este caso, curiosamente, se estableció que la tasa de cambio aplicable para el pago del salario era aquella que las partes hubiesen convenido en el contrato de trabajo. Eso es la única sentencia realmente que he visto que ha establecido eso. Pero bueno, eh, eso da, digamos, un poco más de espacio para maniobrar. En cuanto a los criterios del Tribunal Supremo de Justicia, en cuanto a la legalidad de pactar obligaciones en moneda extranjera, como dije al principio de la charla, es perfectamente válido en Venezuela pactar obligaciones en moneda extranjera. Sin embargo, existen algunos casos especiales en donde sí está expresamente prohibido por ley. Por ejemplo, les puedo mencionar la ley de arrendamientos de inmuebles para uso comercial, expresamente prohíbe en el artículo 41, literal E, pactar cánones de arrendamiento en moneda extranjera. Otro ejemplo es la ley especial de protección del deudor hipotecario de vivienda, en donde también expresamente prohíbe utilizar monedas extranjeras para este tipo de créditos hipotecarios. Pero en general para el resto de los demás casos, está perfectamente o es perfectamente legal pactar obligaciones en moneda extranjera. Incluso en la propia sentencia del caso Motorbenca se asentó expresamente que la celebración de pactos cuyo cumplimiento sea estipulado en moneda extranjera no está expresamente prohibido en Venezuela, ¿no? Incluso con la ley de régimen cambiario no estaba prohibido. Bajo esta óptica, obviamente, el Tribunal Supremo de Justicia también en la sala de casación civil ha dictado numerosas sentencias en las que reconoce esto también textualmente, es decir, ha dicho que no deviene ni legal un pacto estipulado en moneda extranjera y menos cuando sirve como moneda de cuenta, ya que lo importante es que el convenio entre las partes se adapte al vigente marco cambiario. En materia de arrendamientos de uso comercial, esto es una sentencia interesante. Como les dije, el artículo 41 de literal E de la Ley de Arrendamientos de Inmuebles de Uso Comercial establece o prohíbe expresamente pactar cánones de arrendamiento en moneda extranjera. Sin embargo, en esta sentencia del caso de Inversiones Millennium MTCA contra Hipermercado Loto de Guayana CA, se estableció que no es ilegal pactar el canon en moneda extranjera siempre y cuando se permita al arrendatario pagar el canon con la entrega de lo equivalente a moneda de curso legal.
al tipo de cambio vigente en el mercado para el día del pago efectivo. Es decir, esta sentencia da pie a que en materia de arrendamientos de inmuebles de uso comercial se pueda estipular la divisa como moneda de cuenta para el pago del canon, más no como moneda de pago, que en definitiva es lo que prohíbe la ley, digamos. En materia laboral, también se ha reconocido que el pago del salario y los beneficios laborales en moneda extranjera es completamente legal, de conformidad con lo que establece el artículo 128 del decreto ley del BCB. Ahora, los criterios en cuanto a la estimación de demandas de moneda extranjera y la prueba de obligaciones de moneda extranjera. Básicamente, en materia civil, se ha sostenido que la estimación de una demanda de moneda extranjera no constituye una causal de inadmisibilidad de la demanda. Esto es un criterio relativamente reiterado. En el mismo sentido, en materia laboral se ha establecido lo mismo, que estimar una demanda laboral en moneda extranjera no es una causal de inadmisibilidad. Un poquito en cuanto a las pruebas de obligaciones específicamente laborales de moneda extranjera, eh, la Sala de Casación Social ha sostenido que en algunos casos los correos electrónicos, esto es curioso porque este criterio realmente no es uniforme, pero en un caso se estableció que los correos electrónicos no son elementos probatorios suficientes que permitan demostrar que el salario del trabajador había sido acordado en moneda extranjera, más aún cuando existe un contrato de trabajo en donde se combinó que la remuneración del trabajador era en moneda nacional. En cuanto a la carga de la prueba, se ha dicho que esto de nuevo no es uniforme en la sala de casación social. En algunos casos, el demandante es quien que alegue que devengó un salario en divisas, es quien debe, digamos, probarlo por ser un hecho exorbitante. En algunos casos es la parte demandada la que tiene la carga de probar y desvirtuar que el pago en moneda se había acordado en moneda extranjera. Es decir, puede ser por un lado puede ser el trabajador o por el otro lado puede ser el patrono. Y este caso es interesante, este último caso del 29 de octubre del 2024, caso María Eugenia Izquierdo Hernández contra Especialidades Dolder. Este es un caso en donde, digamos, la Sala de Casación Social cambió un poquito el criterio y estableció que la trabajadora había devengado un salario pagado una parte en moneda local y otra parte en moneda extranjera, y que esto se evidenció de unos correos electrónicos y unos recibos de pago. Aquí realmente este caso es interesante porque no existía un contrato de trabajo donde se estableció que el pago era, digamos, en dos partes o en dos monedas. Sin embargo, de unos correos electrónicos y unos recibos de pago que se promovieron como pruebas en el proceso, la sala arribó a esta conclusión y de alguna manera, digamos que cambió el criterio reiterado que tenía en años anteriores, ¿no? Esto es una sentencia, bueno, el final es del año pasado, pero digamos que es relativamente reciente. Y en cuanto a los criterios del Tribunal Supremo de Justicia sobre el tema de la indexación judicial o corrección monetaria de obligaciones de moneda extranjera, realmente aquí no ha habido mucha discusión. En general se sostiene que no procede la indexación cuando se trata de obligaciones de moneda extranjera actualizadas a la tasa vigente para el momento del pago, porque eso constituye básicamente una doble indexación. Sin embargo, aquí sí quiero dejar esto para la reflexión, y es que el problema cuando el pago es en el equivalente moneda de curso legal es que obviamente la tasa de cambio que se utiliza es, como dije, la tasa de cambio publicada por el BCB para el momento del pago, y esa tasa quizás no puede no reflejar realmente el valor real de la obligación, ¿no? Entonces, quizás por ahí vienen un poco los problemas con el tema de que no se permite la indexación, pero en general ese es el criterio, ¿no? Está prohibida la indexación, obligaciones de moneda extranjera, porque si no, ello constituiría una doble indexación de la obligación. Ya para concluir,
básicamente lo que quiero reiterar es que, bueno, como pudieron ver, los criterios del Tribunal Supremo de Justicia en esta materia han sido bastante variados y dispersos a lo largo del tiempo. El control de cambio ha incidido considerablemente en el tema de la contratación en moneda extranjera desde hace muchísimo tiempo. Los criterios del Tribunal Supremo de Justicia, particularmente de la Sala de Casación Civil y Sala de Casación Social, han variado desde la flexibilización del control de cambio en Venezuela a partir del año 2018. Reiterar una vez más que es perfectamente legal pactar obligaciones, sean civiles, mercantiles o laborales, utilizando una divisa como moneda de cuenta o moneda de pago de la obligación, salvo los casos especiales en donde las leyes lo prohíban expresamente, como dije. En el primer caso, es decir, si las partes pactan la divisa como moneda de cuenta, el deudor se libera, o bien sea pagando moneda de curso legal al tipo de cambio corriente para la fecha del pago o entregando la divisa. Tiene esas dos alternativas. Mientras que en el segundo caso, es decir, si se pacta la divisa como moneda de pago de la obligación, el deudor debe necesariamente liberarse en moneda extranjera y en ausencia de estipulación legal o contractual especial, el deudor siempre puede liberarse pagando o entregando la moneda de curso legal, es decir, los bolívares. Sin más nada que agregar, bueno, gracias por su atención y quedo atento a cualquier pregunta que puedan tener. Juan Andrés, bueno, muchísimas gracias, de verdad que extraordinaria disertación y muy enriquecedora, pues, ¿no? Yo creo que necesitábamos muchísimo esta información. Bueno, yo antes que entremos a el ciclo de preguntas, quiero comentarles a las personas que nos están viendo que nuestros panelistas tienen un material bien denso. Aquí les presento el libro de Juan Andrés Miralles. Esto lo pueden conseguir en la librería Paredes Libros. Pueden escribirle por Instagram. También pueden escribirle o preguntarnos por el teléfono de la representante de Paredes Libros, que allí ellos tienen disponible tanto el libro de Juan Andrés, que tiene condensado toda esta jurisprudencia de la cual pues podemos aprovecharnos. Es un trabajo bien meticuloso, pero podemos aprovecharnos de la jurisprudencia. Seguramente también esta información va a estar disponible en YouTube para que las personas que quieran ver nuevamente las disertaciones puedan aprovecharse. Pero además del libro de Juan Andrés, el doctor Iván también tiene sus artículos, y el que hemos comentado el día de hoy está en la revista de Derecho Público, que también está en Paredes Libros. Pueden solicitarlo allí. Tienen condensado pues toda esta información. Bien, muchísimas gracias, Juan Andrés. De verdad que extraordinaria tu presentación y muy enriquecedora. Aquí ya tenemos varias preguntas de nuestros participantes. Evidentemente que yo voy a aprovechar mi condición de moderador para hacerle una pregunta pues al doctor Iván, porque hay muchísimas preguntas de las que yo estaba pensando hacerle a Juan Andrés, que ya varias de las personas que están participando la han colocado en el chat. Eh, Doctor Iván, mire, a mí me parece muy interesante el planteamiento y los criterios que usted nos ha expuesto y su trabajo de investigación. Sin embargo, usted nos habla sobre la inconstitucionalidad del régimen de exportadores. Y a mí me parece eso un criterio bastante sólido. Sin embargo, imagínese usted que el Tribunal Supremo le da la razón y le dice, mira, sí, esto es inconstitucional. Vámonos a la parte práctica y se anula todo este tema.
¿Usted no cree que eso de alguna manera pueda generar un desequilibrio en lo que es la estabilidad económica y cambiaria del país? Porque evidentemente que la gente va a poder tener mayor libertad, pero va a poder llevarse el dinero también, porque un elemento fundamental para invertir en el país es el tema de la confianza y la seguridad jurídica. Entonces, anular esto no nos conlleva a crear esa situación de incertidumbre e inestabilidad económica cambiaria. ¿Qué nos puede comentar relación a eso? Buena pregunta, Ramón. Muy buena pregunta. Y comenzaría por decir lo siguiente. En principio, lo que estamos sosteniendo es la inconstitucionalidad del régimen de los exportadores, que a lo que se refiere es la obligación que se les impone de vender necesariamente parte de sus divisas al Banco Central de Venezuela. Hoy día esa obligación es del 20% y se les permite conservar el 80% para gastos en el exterior relativos a su actividad. La pregunta interesantísima es, ¿qué pasa si este régimen se revoca? Generaría inestabilidad de alguna manera por falta de disponibilidad del Banco Central de Venezuela de obtener divisas. Y lo que ocurre es que sería tratar de, eh, sería atacar el asunto por la retaguardia. ¿A qué me refiero? La estabilidad de donde viene dada es que, e históricamente así se ha demostrado y lo ha reconocido la Asamblea Constituyente del 99 y nuestra propia realidad económica actual, y ya lo podemos comentar. La estabilidad de donde viene dada es de el adecuado nivel de bolívares circulantes en la economía con respaldo correspondiente en reservas por parte del Banco Central de Venezuela. Ujú. Ok. No es, eh, no es dado al Banco Central de Venezuela imponerle la obligación a los exportadores de venta obligatoria de divisas, aún porque de alguna manera se les estaría imponiendo, si el precio de compra de esas divisas es inferior al de mercado, se les estaría imponiendo una especie de impuesto por la exportación no prevista en una ley. De tal manera que allí habría una especie de confiscación y hoy día, por la distorsión que existe en el manejo del tipo de cambio promedio de mercado que se publica por parte del Banco Central de Venezuela, y eso lo podemos comentar luego, es precisamente eso lo que ocurriría. Un exportador en una operación libre de mercado con otro particular podría obtener por sus divisas cerca de un 25 o un 30% más de bolívares por las divisas que estaría vendiendo. En cambio, por la obligación que tiene de vender las divisas, al menos el 20% serían más si los gastos en el exterior son inferiores. Tendría ese exportador la obligación por este convenio cambiario Con de café. enajenarlas a un precio muy inferior al que puede obtener en el mercado, con todas estas consecuencias que acabamos de comentar. Por otra parte, no es principalmente las divisas de exportación de los privados la principal fuente de abastecimiento de las reservas internacionales del Banco Central de Venezuela. Y además, el Banco Central siempre va a tener la posibilidad de intervenir en el mercado cambiario y comprar con sus bolívares las divisas que se estén ofreciendo en venta en ese mercado, las cuales puede destinar a engrosar las reservas internacionales para mayor respaldo monetario en el país. De tal manera que no creo que sea esta la forma, creando una obligación a los exportadores de vender sus divisas a precios inferiores a los del mercado, la manera legal y económicamente más viable de establecer
o de lograr el equilibrio monetario, que es a lo que está referida la restricción cambiaria de las operaciones de libre convertibilidad. Ok. Bueno, muchísimas gracias, doctor Iván. Aquí tenemos varias preguntas, Iván. Vamos a darle esta por acá al abogado Miralles, porque hay varios preguntan cómo se llama el libro de Juan. Se llama Jurisprudencia sobre obligaciones en monedas extranjeras, sentencia del Tribunal Supremo de Justicia 2000-2024. Bueno, aquí lo felicitan desde la Federación de Colegios de Abogados. Felicitaciones al Colegio de Abogados del Estado Bolívar por esta interesante jornada para ilustrar a todos los colegas. Doctor Jesús Vergara Peña, tesorero. Muchísimas gracias, doctor Vergara. Esto es lo que nos impulsa a continuar en esta labor. Muchísimas gracias por su participación y acompañarnos esta tarde. Por aquí tenemos una pregunta. Si podemos tener el material, seguramente lo colgaremos en YouTube. Maravillosa ponencia. Aquí hay una pregunta de Amarilis Borges. Y ahora con la eliminación de la publicación del dólar paralelo, se agarran de que todo se debe cancelar en euros. No sé si es una pregunta o es una afirmación, pero bueno, nos gustaría una pequeña opinión, Juan, sobre esta práctica que estamos viendo de varios comercios que todos lo están cobrando a la tasa euro. ¿Hay alguna regulación? ¿La jurisprudencia ha dicho algo sobre eso? Bueno, gracias Ramón por la pregunta. Realmente yo no he visto ningún caso en donde se haya hecho referencia a esta situación. Creo que también a veces uno, claro, cuando habla de obligaciones en moneda extranjera, uno tiene que recordar que hay muchas monedas extranjeras, ¿no? Y no necesariamente siempre es el dólar, a pesar de que la mayoría de las transacciones aquí en Venezuela se suele utilizar el dólar de los Estados Unidos de América. Yo creo que eso es una práctica que desafortunadamente los comercios están utilizando para hacer frente o como remedio al tema digamos, de la brecha cambiaria que existe, ¿no? Pero más allá de la legalidad y eso, realmente creo que no existe ninguna disposición legal que prohíba a los comercios hacer eso. Sí, Ahí, sí. lo que entiendo es que si vas a cobrar en euros, los precios deben estar fijados en euros. Correcto, sí, eso sí está, no es correcto hacerlo, es decir, utilizar un tipo de cambio de una moneda distinta a la moneda en la que estás cobrando el servicio, por decirlo de una manera. Incluso esto da pie para algo interesante. Hay un caso eh, cuyos datos se los debo, pero tiene que ver con el tema de las tasas de interés en los préstamos. Hay un caso famoso en el Tribunal Supremo de Justicia en donde la sala decidió aplicar la tasa de interés de el dólar de los Estados Unidos de América para una obligación que era en moneda de curso legal, es decir, en bolívares. Eso es otra cosa, es una práctica errada que se ha utilizado en algunos casos, es decir, utilizar una tasa de interés de una moneda distinta o de una moneda extranjera a por lo menos la moneda de curso legal. Eso es algo que tampoco se puede aplicar. Entonces sí, realmente yo creo que más allá de la legalidad o no, creo que es una mala práctica eso que se está haciendo de utilizar un tipo de cambio de una moneda distinta a la moneda en la cual te están cobrando el servicio o el bien, según sea el caso. Ok, Juan, en relación a lo que acabas de comentar, aquí hay una pregunta de Marco Antonio. ¿Qué dice Marco Antonio Gómez? ¿Es legal pactar operaciones cambiarias entre privados usando una tasa de cambio distinta a la tasa de cambio de referencia publicada por el Banco Central? Bueno,
El tema de las operaciones cambiarias, yo creo que quizás el doctor López Ruiz nos puede ilustrar más, pero particularmente el tema del tipo de cambio siempre ha sido obviamente muy controversial. Como dije en la presentación, realmente el Tribunal Supremo de Justicia aquí únicamente reconoce, obviamente, el tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela. Eh, y digamos que no existe otro tipo de cambio según fuentes oficiales. Pero a la hora de una controversia, ¿qué pasaría si en una operación cambiaria se utiliza un tipo de cambio distinto y eso se documenta? Yo creo que a la hora de una controversia en un tribunal, probablemente eh, el tribunal declare nulo esa cláusula o donde se haya establecido. Eh, y creo que legalmente lo otro interesante que creo que también comenté durante mi presentación es que el artículo 128 establece el tipo de cambio corriente en la fecha del lugar del pago. Hay muchas personas, incluso en la doctrina se discute a qué se refiere el artículo cuando habla de tipo de cambio corriente. Hay quienes dicen incluso que puede ser un tipo de cambio distinto al oficial. Eh, entonces yo creo que eso da pie para mucho debate, pero sí, digamos que el Tribunal Supremo de Justicia lo que ha dicho es que el tipo de cambio oficial es el que debe aplicar en esta materia. Ok, muy bien. Bueno, muy bien. Tenemos muchísimas preguntas acá, algunas para el doctor Iván. Doctor Iván, ¿qué Sí, opinión? Ramón, Ah, ahí complementando un poco lo anterior, ajá, sí, efectivamente la posibilidad de pactar operaciones de cambio entre particulares a un cambio mayor al BCB sin intermediación bancaria es perfectamente legal en Venezuela. ¿Por qué? Porque no está prohibido por la ley del Banco Central de Venezuela ni por la ley de instituciones bancarias. La ley de instituciones bancarias lo que sí regula es que la intermediación, es decir, cuando yo me ofrezco para actuar como intermediario en operaciones cambiarias entre terceros, está regulada y no puede realizarse sino a través de las casas de cambio autorizadas o de de los bancos operadores cambiarios autorizados. muy bien, Sin embargo, en Venezuela, ni los convenios cambiarios, ni la ley del Banco Central de Venezuela, ni la ley de instituciones del sector bancario limitan o prohíban que los particulares puedan realizar operaciones o contratos cambiarios entre sí fuera del sistema financiero y en virtud de la libertad cambiaria que aún el mismo convenio cambiario uno reconoce, puede perfectamente el tipo de cambio que se utilice allí ser superior o inferior al tipo de cambio de mercado que se establezca en por las operaciones del BCB. Y a esto último que me refiero, por las operaciones de mercado del tipo de cambio BCB, es que en Venezuela no existe un tipo de cambio oficial como comúnmente se le denomina. El tipo de cambio que publica el Banco Central de Venezuela es el que resulta de todas las operaciones entre privados que se dan a través de la banca en absoluta libertad pura. Es decir, ¿a qué me refiero? En puridad de regulación por convenio cambiario uno tendría uno plena libertad de acudir a un operador cambiario autorizado y hacer una postura de venta de las divisas en tenencia por parte de un privado. Esa postura va a ser publicada por el operador cambiario en su sistema aprobado por el Banco Central de Venezuela y si la postura es superior al del tipo de cambio que en ese momento se haya publicado por parte del Banco Central de Venezuela y otra persona la acepta, la operación se va a pactar. El sistema debe pactarlo y así está regulado en el convenio cambiario ONU. Y ujú, lo que va a resultar es que esa operación con un tipo de cambio superior va a alar hacia arriba el precio promedio de mercado de las operaciones de ese día y hasta sincerarlas a lo que sería un verdadero valor de mercado. La distorsión que está ocurriendo en el presente es que
de alguna manera se ha dado de la práctica en la banca de no admitir las mayores de las posturas con precios mayores al valor publicado por el Banco Central de Venezuela para el día correspondiente. Y eso es lo que ha generado la distorsión de que la tasa de cambio de mercado promedio o promedio de mercado que se ha venido publicando esté absolutamente distorsionada de lo que son las tasas que en el mercado paralelo o en el mercado no regulado por los operadores se está presentando. ¿Qué ocurre? Lo que sí no se puede hacer es intermediación cambiaria. Es decir, yo no puedo acudir a una plataforma web o por chats, etcétera, y ofrecer servicios de intermediación donde yo no sea quien compre la divisa, sino que sencillamente recibo posturas de compra y recibo posturas de venta e intermedio en esa operación cambiaria sin autorización de la superintendencia, que es el ente autorizado para, valga la redundancia, autorizar casas de cambio u operadores cambiarios que sean bancos. Por otra parte, en cuanto a lo que bien comentaba el doctor Mirales en relación a la cláusula indexatoria en euros, según la regulación, no habría inconvenientes en principio de poder indexar al euro una operación que se ha pactado previamente en dólares. ¿Qué ocurre? Si exigiría esa operación una cláusula indexatoria que en caso de mora por parte del pagador, se utilice el tipo de cambio del momento del pago del euro correspondiente. Es decir, en virtud de la libertad que tenemos para pactar entre privados, podemos perfectamente establecer una cláusula indexatoria de la obligación donde establezcamos que en casos de mora superior a determinado lapso, ya no vamos a utilizar el tipo de cambio bolívares dólares, sino el tipo de cambio bolívares euros. Pero amerita una cláusula indexatoria, la operación. Ok. Copiado. Aquí le hacen otra pregunta, doctor Iván. ¿Qué opinión merece usted las multas por infracciones de tránsito que establecen que, por ejemplo, 50 TSM del banco anteriormente se establecían unidades UT? ¿Cuáles son las consecuencias de la UT en 43 y los pagos de las multas o pagos en moneda extranjera? Gracias. Unidades, sí. O sea, me imagino que lo que quiere preguntar es el tema del establecimiento de las multas a la tasa de cambio de mayor valor de mercado, ¿no? Sí, un Esto, tema apasionante, apasionante y que condensa un poco las distorsiones de las que venimos hablando. Si algo demuestra todas estas distorsiones a las que nos referimos antes, es precisamente que el propio Estado, para mantener el valor de las multas, ha tenido que recurrir no a la unidad tributaria, sino a la moneda de mayor valor, como fórmula de indexación. Es la mayor muestra que el régimen cambiario que está reflejado hoy día no tiene nada que ver con nuestra realidad económica. Hay una sentencia, y creo que es la de la nulidad de los intereses moratorios, de los intereses compensatorios, perdón, del año 99 de la Corte Suprema de Justicia, que definía cómo los intereses moratorios establecidos en el Código Orgánico Tributario tenían que estar informados por los índices reales de inflación que se presentan en la economía y que al además equipararse a las tasas de interés activas de los 6 principales bancos del país, ya ahí contenía, por una parte, lo que era el valor añadido de esos bancos en su actividad económica, lo cual incluía su ganancia, etcétera, y que al incrementarse esa tasa al 20%, además contenía también una sanción civil por los retardos. A lo que me refiero es que precisamente el diseño que prevé la norma orgánica tributaria
aplicable por extensión o analogía a las multas de tránsito, que son multas administrativas, ya debería contener esa actualización e indexación de la unidad tributaria, la indexación que viene dada por los índices de inflación presentes en la economía. Lo que ocurrió fue una distorsión en la realidad económica del país e institucional que llevó a que durante varios años el Banco Central de Venezuela no publicó los índices reales de inflación que se estaban presentando. Solo se sinceraron a partir más o menos del año 2020, aunque con inconsistencias. Eso fue lo que trajo como consecuencia que la unidad tributaria, como fórmula de indexación de las obligaciones tributarias todas, fuesen sanciones, fuesen tasas o lo que fuese, ya no funcione más y es lo que ha llevado a la tergiversación de que utilicemos una moneda de mayor valor para indexar nuestras obligaciones. Ahora, yo quisiera pedirles a todos que imagínense ustedes si en el año 2013 o 2014 de nuestra economía teníamos un tipo de cambio fijo. Nominalmente en Venezuela teníamos el mayor salario de todo el mundo porque era más o menos de $1.200 al tipo de cambio oficial, absolutamente artificial. Imagínense que en Chile o en Colombia o en Ecuador se hubiese adoptado la moneda de mayor valor como fórmula indexatoria de las obligaciones de cualquier naturaleza. Habrían adoptado el bolívar, que seguramente iba a ser la moneda de mayor valor, porque teníamos un tipo de cambio artificial fijo que venía dado por un régimen cambiario anclado en algo que nada tenía que ver con sinceridad económica. Perdón. Lo que quiero significar con esto es que no hay mayor distorsión que fijar como fórmula indexatoria una moneda extranjera en el caso de una economía como la nuestra, que tenemos una unidad monetaria que debería de concentrar en ella todos los valores al que nuestra economía está vinculada. Y bueno, fíjate que aquí varios de los participantes están haciendo más o menos preguntas relacionadas con ese punto, Iván, en relación, y aquí le hacen una directamente a doctor Miralles en cuanto a las obligaciones que se pactan en monedas de cuenta o moneda de pago en las contrataciones públicas. En muchos entes contratantes se puede aplicar el euro, en estos casos tomando en cuenta el tabulador de precios. Yo creo que más o menos se refiere a lo que está comentando Iván, que el Estado, y aquí el participante lo dice, bueno, es una manera de proteger al contratista, al contrato, al servicio, ¿no? Que se pacta, o sea, el Estado está reconociendo y firma estos contratos de obras en moneda extranjera y se paga como, se toma como moneda de pago, perdón, como moneda de cuenta, o sea, al momento de que van a pagar, hacen la conversión a la tasa oficial. Entonces, lo que entiendo que está preguntando aquí, bueno, pero si el Estado lo hace, como dice Iván, yo voy a unir a esto una inquietud que tengo y es en relación, ustedes dos que han estudiado mucho la jurisprudencia en materia de moneda extranjera, es en relación al pago de las obligaciones laborales cuando se pactan en moneda extranjera. Entonces, fíjate, ¿qué ha dicho la sala de casación social? Que le tienes que, si tienes el contrato, si está documentado, tienes que pagarle en moneda extranjera, pero además vas a aplicar la tasa de interés del Banco Central de Venezuela. ¿Qué opinan ustedes sobre eso? Porque cuando se hace ese ejercicio, resulta que los intereses de esas obligaciones en moneda extranjera son muchísimo más, inclusive, que la deuda capital. ¿Qué opinas tú, Juan? ¿Conoces algo de eso? ¿Hay alguna sentencia que refiera a ese punto específico? Los intereses de las obligaciones laborales. Bueno, ahorita al rompe no recuerdo alguna sentencia que toque el tema de materia laboral, pero
Antes mencioné el tema de los intereses. En el Tribunal Supremo de Justicia hay como un rollo con el tema de la tasa de interés aplicable a este tipo de obligaciones. Eh, digamos que tienen como un pasticho porque aplican la tasa de interés de una moneda extranjera o incluso una tasa de interés fijada por el Banco Central de Venezuela, como tú dices, a una obligación que está pactada en divisas. Cuando lo correcto, en mi opinión, es aplicar la tasa de interés del dólar de los Estados Unidos de América. Sí, Al final, los intereses, eh, ¿cómo es que dicen? Los frutos corren la suerte, digamos, de lo principal, ¿no? Lo principal es el dólar, la moneda, y los intereses al final son algo accesorio que tiene que correr con lo principal, pues. Y en cuanto a la pregunta del chat, del tema del euro, yo creo que perfectamente se puede utilizar el euro como una moneda de cuenta. No tiene que, reitero que no necesariamente tiene que ser el dólar de los Estados Unidos de América. El artículo 128 del decreto ley del Banco Central de Venezuela habla de obligaciones estipuladas en monedas extranjeras. Monedas extranjeras, como dije, hay muchas. Puede ser el dólar, puede ser el euro, incluso puede ser la libra esterlina. Eso al final va a depender mucho de las partes y de la autonomía de la voluntad que tienen las partes al momento de contratar. Incluso, bueno, obviamente tienen que tomar en cuenta cosas como que el deudor realmente tenga acceso a ese tipo, a esa moneda si la van a pactar como moneda de pago, por ejemplo, porque no tendría sentido un poco pactar, no sé, la libra esterlina en Venezuela como moneda de pago cuando el deudor quizás no tiene acceso a ese tipo de divisa. ok. Bueno, muchísimas gracias, Juan. Creo que hemos dado respuestas a todas las inquietudes de nuestros participantes. No voy a despedirme sin darle nuevamente las gracias por su colaboración y su extraordinaria disertación en este foro. Yo creo que ha sido muy productivo y esperemos tenerlos nuevamente para seguir hablando del tema, porque este es un tema que no termina hoy. Lamentablemente, por razones de tiempo, tenemos que cortar aquí, pero en nombre del Colegio de Abogados, en el mío propio, quiero agradecer el tiempo que se tomaron tanto a nuestros participantes como a nuestros panelistas por acompañarnos a tratar de aclarar este tema tan complejo y tan necesario en nuestro país. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron, a los profesores que han estado por acá, varios profesores de acá de la Universidad Católica, profesores del doctorado, tenemos también acá acompañándonos. Y bueno, empresarios, estudiantes, abogados que nos hicieron el honor de compartir esta tarde. Muchísimas gracias, nos vemos el próximo jueves y esperamos que sea de su provecho las disertaciones de hoy. Les haremos llegar a todos los que se registraron su certificado de participación y le hacemos de una vez la invitación para el próximo jueves a la misma hora, a las 4 de la tarde. Gracias y nos vemos. Que tengan una feliz tarde y un feliz fin de semana. Hasta luego. Gracias, gracias a todos. Disculpa, no le di oportunidad. Iván, Iván, ¿todavía está por allí? Estamos por acá, sí. Ah, disculpa, antes de despedirnos y cerrar, te voy a pedir por favor si nos puedes regalar tus números de contactos y correos electrónicos y pues tu palabra de despedida. Bueno, en verdad muy agradecido, Ramón, por esta excelente iniciativa del colegio. Había estado en Puerto Ordaz en el colegio en los años 90 y de verdad que es una experiencia que recuerdo muy gratamente. Eh, Agradecido a todos por la asistencia y el interés en estos temas, excelentemente tratados en la exposición del doctor Mirales. De verdad que felicitaciones por, por, por esa juventud que vemos surgir, que verdaderamente da ánimos de ver lo que viene.
Felicitaciones, Mirales, de verdad que sí. Y pues, por otra parte, agradecer la atención de tanta gente que se tomó el tiempo, a los profesores de la Universidad Católica de Puerto Ordaz, al doctor Carrasana, lo vi por allí también, de aquí de la Escuela Nacional de Hacienda. Agradecido, verdaderamente agradecido, cualquier cosa a la orden. Tu Mi teléfono y correo electrónico contacto. es como mi nombre, ivanlopezruiz@gmail.com, el más fácil contacto. Y en las láminas, con muchísimo gusto, a la orden, y mi celular 0414-285-9441. Muchas gracias por la atención, Ramón, y por la invitación. Verdaderamente agradecido. Muchas gracias, Iván. Juan, ¿estás por allí todavía? Ya creo que Juan se despidió. Es que se me olvidó darle las palabras de la palabra de despedida a Juan. Pero bueno, nada. Cualquier cosa, estaremos en contacto. El que necesite el teléfono de Juan Andrés Miralles, nosotros se los haremos llegar. Muchísimas gracias. Que tengan un feliz fin de semana. Hasta luego.